El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La ciudad se encontraba en la costa, donde el océano extendía su dominio hasta donde la vista alcanzaba. Las olas, que parecían tener una cadencia propia, llegaban con suavidad a las orillas de la playa, rompiendo con una calma que solo el mar podía ofrecer. El viento soplaba ligero, acariciando las calles adoquinadas, y todo en el ambiente reflejaba una serenidad rara, casi mágica. En una de las colinas que se elevaban por encima de la ciudad, se encontraba una casa que parecía más una obra de arte que una simple construcción. Sus paredes de cristal, rodeadas por un jardín de flores coloridas, parecían captar la luz de cada amanecer y reflejarla hacia los cielos. Era como si la misma casa tuviera un alma, una energía que la hacía vibrar suavemente con cada cambio de estación, como si estuviera en sintonía con la naturaleza misma. Esta era la casa de Nora. Nora vivía allí desde su infancia, en una residencia que había sido diseñada por su madre, una mujer que había sido una artista visionaria en su juventud, pero que después se retiró del mundo del arte para dedicarse a la familia. La casa no era grande, pero su arquitectura era única, innovadora, y cada rincón contaba con detalles que hacían que cualquiera que entrara en ella se sintiera transportado a un mundo diferente. Un mundo donde el tiempo parecía fluir más despacio, como si las preocupaciones del mundo exterior se disiparan al cruzar la puerta. En sus paredes de cristal se reflejaban las luces del sol, creando un juego de sombras y luces que parecía bailar de manera constante. Había algo etéreo en el diseño de la casa que la hacía sentir más una extensión de la naturaleza que una construcción humana. Cada ventana estaba cuidadosamente orientada para que, al amanecer, el sol entrara con la mayor suavidad posible, bañando de luz cálida los muebles de madera que decoraban la casa. Cada flor en el jardín había sido plantada con una atención meticulosa, como si cada una tuviera un propósito específico dentro del paisaje. Incluso las cortinas de lino blanco, que se movían suavemente con el viento, parecían estar en armonía con la respiración misma de la casa. Pero a pesar de la belleza que la rodeaba, Nora nunca había sentido que esa casa fuera completamente suya. De hecho, había algo inquietante en la perfección del lugar, algo que le daba la sensación de estar atrapada en una burbuja, lejos del verdadero mundo, fuera de su alcance. Había momentos en los que se preguntaba si esa vida, tan cuidadosamente construida, era en realidad lo que quería. A veces, al mirar las olas rompiendo contra las rocas desde la ventana de su estudio, sentía una extraña sensación de nostalgia, como si algo estuviera faltando. Como si la paz que le rodeaba no pudiera llenar completamente el vacío que sentía en su interior. Nora era una mujer joven, de unos 30 años, pero había una madurez en su mirada, algo que la hacía parecer más sabia de lo que su edad indicaba. Su cabello, largo y oscuro como la noche sin luna, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, de un color marrón profundo, parecían reflejar una mezcla de melancolía y curiosidad. Su rostro, aunque delicado, tenía una firmeza que hablaba de una fortaleza interna, algo que no se mostraba a simple vista pero que siempre había estado presente en su carácter. Desde pequeña, Nora había sido una niña llena de preguntas. Cuestionaba todo a su alrededor, siempre buscando entender el porqué de las cosas, lo que a veces desconcertaba a los adultos que la rodeaban. Sus padres, especialmente su madre, intentaron brindarle todo lo que un niño podría desear: amor, educación, arte, cultura, pero nunca pudo sacudirse la sensación de estar viviendo en una burbuja. Protegida pero aislada. Cada mañana,
Nora se levantaba antes del amanecer. Le gustaba sentarse en el borde de la ventana de su estudio y observar cómo la luz comenzaba a teñir el horizonte. En esos momentos, se sentía más conectada con el mundo que en cualquier otro momento del día. El océano parecía hablarle en un idioma que solo ella podía comprender, y las olas, al romperse en la orilla, le susurraban secretos que no entendía completamente, pero que la invitaban a descubrir más. Le fascinaba el mar, y sin embargo, siempre sentía que algo más profundo, más allá de las aguas, la estaba esperando. Su esposo, Tomás, era un hombre que había crecido con los mismos valores de estabilidad y seguridad que Nora había experimentado en su hogar. Era arquitecto y pasaba la mayoría de sus días trabajando en proyectos que parecían tener poco o ningún vínculo con el mundo emocional que Nora tan profundamente sentía. Tomás era lo opuesto a ella en muchos aspectos: práctico, racional, centrado en los detalles concretos de la vida cotidiana. Aunque Nora lo amaba, a menudo se encontraba perdida en sus pensamientos, preguntándose si había algo más en la vida, algo que no podía alcanzar con sus propios esfuerzos, algo que no era tangible ni visible a simple vista. La relación con Tomás era estable, pero carecía de una chispa que Nora sentía que debía existir en su vida, una chispa que, aunque invisible, ella sabía que estaba allí, esperando ser descubierta. Un día, al regresar de una de sus caminatas por el jardín, Nora encontró algo extraño en su estudio. En la mesa, justo al lado de la ventana, había un objeto que no reconoció. Era un libro, un volumen antiguo con una encuadernación de cuero gastado, que parecía haber sido dejado allí por alguien. No recordaba haberlo visto antes, y aunque no le prestó demasiada atención en un primer momento, algo en su interior la instó a abrirlo. El libro estaba sellado con un pequeño lazo de hilo dorado, y al deshacerlo, Nora descubrió que las páginas eran de un color amarillo apagado, como si hubieran sido tocadas por el tiempo mismo. Las palabras en las primeras páginas estaban escritas en una caligrafía elegante y cuidada, pero lo que más llamó su atención fue el sentimiento que emanaba de ellas. No eran solo palabras, eran susurros, como si el libro estuviera hablando directamente a su alma. El texto hablaba de un antiguo pacto entre seres invisibles, criaturas de otros mundos, que habitaban en los pliegues de la realidad y que podían influir en el destino de los humanos si se les ofrecía algo a cambio. A medida que Nora leía, algo dentro de ella se encendió. Era como si el libro la hubiera llamado a ese mismo lugar, a esa misma habitación, para revelarle algo que ella ya había intuido, pero nunca había entendido completamente. La sensación de vacío que sentía, la incomodidad de su vida perfecta, todo tenía sentido ahora. El mundo que conocía no era el único, y algo más estaba esperando ser descubierto. Esa noche, después de descubrir el misterioso libro, Nora no pudo dormir. El silencio que había dominado la casa de cristal durante tantos años ahora parecía cargado de una tensión palpable, como si la misma estructura de la casa estuviera esperando, al igual que ella. Algo que todavía no comprendía por completo. En el fondo de su mente, una chispa de inquietud se había encendido, una chispa que no podía apagar con pensamientos racionales. El libro, con su presencia inquebrantable y su mensaje inexplicable, parecía haber abierto una puerta en su alma, una puerta que conducía hacia algo más grande, algo que desbordaba todo lo que conocía. Nora, al principio, intentó ignorar el llamado, convencida de que era solo el producto de su mente inquieta, pero a medida que la noche avanzaba, el peso de la duda comenzó a aplastarla. Y las sombras en el jardín parecían alargarse, como si también ellas respondieran a un susurro que solo ella podía oír. La madrugada llegó sin que Nora pudiera conciliar el sueño. Se levantó de la cama, se vistió en silencio y caminó hacia el estudio. La casa estaba tan tranquila que el sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes de cristal.
Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas, pintando la estancia con una mezcla de tonos cálidos y suaves. Nora caminó hacia el escritorio y tomó el libro. Lo miró con una mezcla de fascinación y temor, sin saber si debía abrirlo nuevamente o dejarlo en su lugar, donde, aparentemente, solo susurros quedaban atrapados entre sus páginas. Sin embargo, algo dentro de ella la empujó a abrirlo una vez más, sin importar las consecuencias. Al hacerlo, la misma caligrafía elegante la recibió, como si el libro la estuviera invitando a entrar en su mundo, un mundo que ella no comprendía, pero que, sin embargo, sentía profundamente familiar. El texto en las páginas comenzaba a volverse más claro conforme lo leía, no solo en palabras, sino en sensaciones. Hablaba de pactos antiguos, de seres que no pertenecían al mundo humano, de fuerzas cósmicas que regían el destino de aquellos que se atrevieran a interactuar con ellos. Pero lo que más le sorprendió fue la mención a la casa en la que vivía. El libro decía que las casas de cristal, como la suya, eran portales naturales entre el mundo visible y el invisible, y que, a través de ellas, aquellos que estaban destinados a conocer los secretos del universo podían encontrar el camino hacia lo desconocido. Nora, en su escepticismo, intentó racionalizar lo que leía, pero no podía negar que cada palabra parecía resonar con una verdad profunda, como si el libro estuviera hablándole directamente a su alma. Su mente se llenó de preguntas, pero también de un deseo incontrolable de descubrir la respuesta. No fue hasta que leyó las últimas líneas del capítulo que algo realmente extraño sucedió. Al tocar la última palabra escrita en la página, una vibración suave recorrió el aire y una brisa fría, cargada de algo indescriptible, atravesó la habitación. Nora levantó la vista y, por un momento, creyó ver una figura en el jardín. Era tenue, casi transparente, pero su forma era indudable. La figura se desplazaba con una gracia sobrenatural, como si caminara sobre el viento mismo. Nora se levantó de su silla y fue hacia la ventana. La figura desapareció en el momento en que ella la miró, dejándola sola con la inquietante sensación de haber presenciado algo que no debería haber sido posible. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, Nora se sintió perdida. A pesar de la incertidumbre y el miedo que la invadían, también había algo en su interior que le empujaba a seguir adelante. No podía quedarse ahí, atrapada en una vida que no la llenaba completamente. Había algo más grande que ella misma, y parecía que el libro, con sus misteriosas palabras, estaba la clave para desbloquearlo. Decidida a descubrir la verdad detrás de todo esto, Nora se acercó al jardín, donde las flores se mecían suavemente con la brisa. Al principio, no había nada inusual en el aire, pero a medida que caminaba entre las plantas, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sonido de las olas rompiendo en la playa desapareció, y el mundo exterior parecía haber quedado en silencio, como si la naturaleza misma estuviera aguardando algo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse por completo. Entre las sombras de los árboles, una figura apareció nuevamente. Esta vez no se desvaneció. Se quedó allí, observándola, inmóvil. Era una figura femenina, alta y delgada, vestida con una túnica blanca que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Su rostro era etéreo, como si no fuera completamente parte de este mundo. Nora la observó fijamente, sin saber qué hacer.
Sus instintos le decían que debía alejarse, pero algo más profundo le instaba a acercarse. Algo la atraía hacia esa figura, como si fuera el paso natural de su destino. La figura, al ver que Nora se acercaba, extendió una mano hacia ella. En su palma, un resplandor tenue comenzaba a formarse, como si estuviera conteniendo una luz que no pertenecía a este mundo. Nora, cautivada por la visión, dio un paso adelante. Al hacerlo, la figura habló, su voz suave y llena de una sabiduría que parecía haber atravesado los siglos. «Has llegado lejos, Nora», dijo, su voz resonando en el aire como un eco. «El libro te ha llamado, y con él, has comenzado un camino que cambiará tu vida para siempre. Pero debes estar preparada. Lo que has descubierto no es algo que puedas controlar. Es algo mucho más grande, algo que no se puede comprender con la mente humana. El conocimiento que buscas tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo». Nora, aunque sorprendida, sintió que algo dentro de ella respondía a esas palabras. Sabía que estaba en el umbral de algo monumental, algo que había estado esperando toda su vida, aunque no lo entendiera completamente. «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz temblorosa, sin saber si estaba lista para lo que le esperaba. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la otra mano, y una serie de imágenes comenzaron a formarse en el aire frente a ellos. Eran imágenes de lugares distantes, de mundos que Nora nunca había imaginado. Vio montañas que se alzaban hasta el cielo, océanos que brillaban con colores imposibles, y criaturas que parecían ser una mezcla entre lo humano y lo divino. Pero también vio sombras oscuras, oscuras como la misma noche, que se deslizaban entre las grietas de esos mundos, acechando, esperando el momento adecuado para surgir. «Este es solo el comienzo», dijo la figura, «y lo que tú elijas hacer con este conocimiento te llevará por un camino incierto. Pero no olvides, Nora, que no todo lo que brilla es oro. A veces, la verdad tiene un precio mucho mayor que el que podemos imaginar». A medida que los días pasaban, Nora no pudo deshacerse de la sensación de que algo se había desatado dentro de ella, algo que no podía controlar. La figura en el jardín, aquella mujer de túnica blanca que había emergido de las sombras de la noche, no la había dejado en paz. Sus palabras resonaban en su mente a todas horas, despertándola en plena madrugada y acompañándola durante su jornada cotidiana. El libro que había descubierto en su estudio parecía ahora más pesado que nunca, y cada vez que lo tocaba, una vibración casi imperceptible recorría su cuerpo. Era como si el libro estuviera vivo, pulsando con una energía propia que la conectaba con algo mucho más allá de la comprensión humana. El aire en la casa de cristal, que siempre había sido ligero y fresco, parecía haberse espesado, como si la misma atmósfera estuviera impregnada con la tensión de lo que estaba por venir. Nora trató de centrarse en su vida diaria. La casa seguía siendo su refugio, el único lugar donde sentía una falsa sensación de seguridad. Se despertaba por las mañanas, realizaba sus rutinas y, a pesar de la calma aparente, no podía evitar sentir que algo estaba acechando en los rincones más oscuros de su existencia. La presencia del libro no hacía más que incrementar esa sensación, como si estuviera aguardando, pacientemente, el momento adecuado para revelar sus secretos más profundos. Una tarde, después de un día especialmente pesado, Nora decidió salir a caminar por el jardín, buscando algo de paz. La brisa suave acariciaba su rostro, y aunque el paisaje era hermoso, su mente estaba lejos. El sonido de sus pasos sobre el sendero de piedra parecía irreal, como si todo lo que tocaba estuviera distorsionado por la niebla de sus propios pensamientos.
Al caminar hacia el rincón más apartado del jardín, donde las flores de colores intensos se entrelazaban con los arbustos enredados, una sensación extraña la detuvo. Era como si una fuerza invisible estuviera llamándola, invitándola a adentrarse más en la oscuridad de los árboles. Durante un segundo, Nora pensó en girarse y regresar a la casa, pero algo en su interior le dijo que debía continuar. La curiosidad, esa fuerza tan humana que había definido su vida hasta ese momento, la llevó más allá, hacia el corazón del jardín. Allí, donde la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, vio algo que la hizo detenerse por completo. A sus pies, casi como si hubiera caído del cielo, había una piedra antigua, cubierta por musgo y líquenes, pero con inscripciones que no podía entender. Estaba perfectamente colocada, como si alguien la hubiera dejado allí intencionadamente. No era solo una piedra cualquiera, había algo en ella, una presencia, que la hacía diferente, que la llamaba a desentrañar su misterio. Al agacharse para observarla más de cerca, sintió que una corriente de energía la atravesaba. Como si la piedra misma estuviera conectada a la misma red invisible que había percibido en el jardín la primera vez que vio la figura. Nora levantó la piedra con cuidado, y en ese mismo instante, algo inexplicable sucedió. Un estruendo sordo, como si el universo mismo hubiera respirado profundamente, recorrió la tierra bajo sus pies. Un fuerte viento sopló, y las hojas de los árboles comenzaron a danzar en el aire como si tuvieran vida propia. El cielo, que antes estaba claro, se oscureció de manera gradual, cubriéndose de nubes densas que se arremolinaban a su alrededor. Nora, atónita, no sabía si debía dejar caer la piedra o sostenerla aún más fuerte. Podía sentir cómo la energía que emanaba de ella fluía en su interior, como si el objeto tuviera el poder de transformar la realidad misma. Fue entonces cuando, con un destello cegador, una figura apareció frente a ella, exactamente en el mismo lugar donde había estado la mujer en la noche anterior. Esta vez, la figura no era como antes. La mujer de túnica blanca parecía más clara, más definida, y su rostro ya no era etéreo, sino lleno de una expresión serena, casi maternal. «Has tomado la decisión, Nora», dijo con una voz profunda, pero suave, que resonó en su mente más que en sus oídos. «El conocimiento ha despertado en ti, y ahora debes enfrentarte a la verdad que ha estado oculta durante milenios». Nora, todavía sosteniendo la piedra, se sintió abrumada por las palabras de la mujer. La figura dio un paso hacia ella, y en ese momento, Nora comprendió que no podía retroceder. La mujer continuó hablándole con calma, como si estuviera guiándola por un sendero que solo ella podía recorrer. «El mundo en el que vives es solo una capa de lo que realmente existe», dijo. «Detrás de cada flor, detrás de cada estrella, hay secretos que esperan ser descubiertos. Lo que has tocado, lo que has desenterrado, es solo el principio. El libro, la piedra, todo esto está interconectado, y ahora es tu responsabilidad desentrañar su significado». Nora sintió una mezcla de fascinación y terror al mismo tiempo. Por un lado, las palabras de la figura resonaban en lo más profundo de su ser, como si todo lo que había experimentado en su vida hubiera sido una preparación para este momento. Por otro lado, el miedo a lo desconocido comenzaba a ganar terreno en su mente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. La mujer de túnica blanca no respondió de inmediato. En su lugar, extendió una mano hacia Nora, tomando suavemente la piedra que aún sostenía. «Debes seguir el camino que se te ha mostrado. No hay vuelta atrás. Si decides ignorar lo que te ha sido revelado, vivirás en la ignorancia, pero si decides enfrentarlo,
el conocimiento te cambiará para siempre. La figura miró hacia el horizonte, y en sus ojos brillaba una tristeza infinita. Este es el sacrificio que debes hacer. El conocimiento siempre tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Nora, a pesar del miedo que la invadía, sintió que algo dentro de ella despertaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndose vacía, atrapada en una vida que no le ofrecía más que una rutina sin sentido. El libro, la figura, la piedra, todo parecía ser una señal de que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Ahora, lo único que podía hacer era dar el siguiente paso, adentrarse en lo desconocido, enfrentarse a la oscuridad con la esperanza de que la luz del conocimiento la guiaría. «Estoy lista», dijo finalmente, su voz ahora más fuerte, más segura. «Dime lo que debo hacer». La mujer asintió lentamente, como si estuviera esperando esa respuesta. «Ve al corazón del bosque, allí donde la luz y las sombras se encuentran. Allí, en la intersección de los mundos, hallarás lo que buscas. Pero recuerda, Nora, lo que encuentres no siempre será lo que esperas. Y si alguna vez dudas, si alguna vez piensas que es demasiado, recuerda esto: todo conocimiento requiere sacrificio. Pero solo aquellos que están dispuestos a sacrificar lo conocido pueden alcanzar lo sublime». El bosque que Nora comenzó a recorrer esa tarde no era un lugar común, era un mundo aparte. Una extensión de la naturaleza que parecía respirar con una vida propia. A medida que sus pasos la llevaban más y más profundo entre los árboles, la atmósfera se iba cargando de una quietud misteriosa. La luz del sol, que antes brillaba intensamente sobre el jardín, ahora era un tenue resplandor filtrado a través de las copas altas de los árboles. A cada paso que daba, el crujir de las hojas secas bajo sus pies parecía resonar en el aire como una nota disonante, una sinfonía de la naturaleza que la invitaba a continuar, pero al mismo tiempo, la instaba a dudar. El aire en el bosque era más denso, cargado con una humedad peculiar que parecía envolverla, como si todo en el lugar estuviera imbuido de una energía ancestral. Nora se detuvo por un momento, dejando que la frescura del aire envolviera su rostro y despejara sus pensamientos. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento extraño la invadió, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera indicar la presencia de otra persona o ser. Los árboles, altos y antiguos, parecían observarla con sus ramas nudosas, como si fueran conscientes de su presencia. El silencio era absoluto, pero lleno de una tensión palpable. Ella sabía que tenía que avanzar, que su destino le estaba llevando por un camino del cual no podía apartarse, pero también sentía que lo que estaba por suceder era algo que jamás habría imaginado. ¿Qué encontraría en el corazón del bosque? ¿Qué secretos oscuros se escondían allí, en el lugar donde la luz y las sombras se entrelazaban? Nora había escuchado historias sobre el bosque, sobre aquellos que se habían adentrado en él y nunca regresaron, pero ninguna de esas historias le había dado la verdadera sensación de lo que estaba a punto de enfrentar. Ningún relato había sido tan vívido, tan cercano, como la sensación que experimentaba ahora. De repente, entre las sombras que se alargaban por el suelo, algo captó su atención. Una figura, tenue pero clara, apareció ante ella. No era una persona, sino una criatura, una figura que parecía parte del mismo bosque, formada por las ramas entrelazadas de los árboles, las hojas doradas y el musgo cubriendo su cuerpo.
Era como si el mismo bosque hubiera cobrado vida en forma de una entidad que caminaba a su encuentro. Nora, sin saber por qué, se sintió atraída hacia la figura, como si una fuerza invisible la guiara. A medida que se acercaba, la criatura comenzó a hablar, su voz grave y resonante como el eco de los árboles cuando el viento susurraba a través de sus ramas. Has llegado, Nora. El corazón del bosque te ha recibido, pero no todos son bienvenidos aquí. ¿Estás preparada para lo que has venido a buscar? Nora se detuvo, sorprendida por la presencia de esta figura, que no parecía tener una forma definida, sino que fluía como un reflejo del mismo bosque. Su voz, aunque profunda, parecía impregnada de una sabiduría ancestral, como si hablara en nombre de la tierra misma. Nora, respirando con cautela, dio un paso hacia adelante y, sin apartar la mirada de la criatura, le respondió con una voz temblorosa pero firme. Sí, estoy lista. Lo que busco está aquí, en este bosque. Necesito entender lo que me ha sido revelado. La criatura no pareció sorprenderse por su respuesta. En su rostro etéreo, que no tenía rasgos definidos pero transmitía una sensación de solemnidad, apareció una ligera sonrisa. La verdad es un camino largo, Nora. No hay atajos en este viaje. Y lo que encuentres aquí no siempre será lo que esperas. El bosque no da respuestas, solo preguntas. Nora asintió, sintiendo que las palabras de la criatura, aunque desconcertantes, eran verdaderas. Ella no estaba buscando respuestas fáciles ni inmediatas. Sabía que su viaje la llevaría a confrontar verdades que podrían cambiar su vida para siempre. Pero estaba decidida. La visión de la mujer en la noche anterior, las palabras enigmáticas del libro, la piedra que ahora llevaba en su bolsillo, todo lo que había experimentado hasta ese momento la había traído hasta aquí, al corazón del bosque. Y no podía retroceder. La criatura pareció leer sus pensamientos, porque continuó hablando, esta vez con una dulzura en su voz que contrastaba con la gravedad de sus palabras. No es solo el conocimiento lo que buscas, Nora. Lo que te aguarda aquí, en este lugar, es mucho más profundo. El bosque está vivo, pero no como tú lo entiendes. Las sombras que se deslizan entre los árboles no son solo oscuridad, son recuerdos, ecos del pasado que no han sido olvidados. El corazón del bosque guarda todo lo que ha sido, todo lo que ha dejado huella en el mundo. Nora miró alrededor, intentando captar algo en las sombras que la rodeaban, pero todo lo que vio fue una extensión interminable de árboles y musgo. A lo lejos, el sonido de una corriente de agua fluía suavemente, como si susurrara secretos al oído del viento. Era un lugar hermoso, pero también inquietante, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en un equilibrio delicado, esperando a que algo rompiera la calma. La criatura dio un paso hacia ella, sus movimientos fluidos y naturales, como si fuera una extensión de los mismos árboles. Para entender lo que buscas, Nora, deberás adentrarte más allá de lo visible. Deberás cruzar el umbral de lo que es conocido y caminar por los senderos de lo desconocido. Solo entonces podrás ver lo que se oculta a plena vista. Antes de que Nora pudiera hacer una pregunta, la criatura levantó su brazo, y en un abrir y cerrar de ojos, las sombras del bosque parecieron cobrar vida, transformándose en figuras difusas que danzaban en la oscuridad. La figura de la criatura se desvaneció como el vapor de agua, y solo quedó el susurro de sus palabras flotando en el aire.
El bosque nunca olvida. Los ecos del pasado se escuchan aquí más fuerte que en cualquier otro lugar. Camina con cuidado, Nora. El futuro está tejido con los hilos del ayer. De repente, Nora sintió una presión sobre su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. El peso de las palabras de la criatura la envolvía, y un escalofrío recorrió su espalda. Pero sabía que debía seguir adelante. El corazón del bosque la había llamado, y ella no podía dar la vuelta ahora. Con una respiración profunda, decidió continuar su camino, sabiendo que cada paso la acercaba a algo que, aunque desconocido, era esencial para entender su propósito. A medida que se internaba más en el bosque, los árboles parecían cerrarse alrededor de ella, como si la estuvieran guiando hacia un destino que no podía ver ni comprender. El sol, que antes iluminaba con su calor el camino, ahora estaba casi completamente cubierto por las ramas, y solo unos pocos rayos de luz se filtraban, iluminando el sendero de una manera inquietante. La oscuridad del bosque parecía tomar forma propia, como si estuviera observando, esperando, y Nora no podía evitar sentirse pequeña, insignificante frente a la inmensidad de lo que la rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de caminar, Nora llegó a un claro en el bosque. En el centro, una enorme roca sobresalía, cubierta de líquenes y musgo, y frente a ella, una pequeña fuente de agua cristalina brotaba del suelo. La quietud del bosque se intensificó mientras Nora se acercaba a lo que parecía ser el epicentro de todo lo que había estado buscando. La fuente de agua clara que brotaba del suelo parecía estar en silencio ahora, como si las aguas mismas entendieran que la presencia de Nora en el lugar era algo más que una simple casualidad. Al principio, pensó que todo se reduciría a un espacio de serenidad. Un claro entre los árboles donde podría reflexionar y encontrar alguna respuesta a las visiones que la habían atormentado desde su encuentro con la criatura. Pero pronto se dio cuenta de que había algo mucho más profundo, algo que le esperaba, una verdad que, aunque no del todo clara, comenzaba a revelarse de manera imperceptible. Mientras observaba las figuras desvanecerse en el agua, las sombras que danzaban como si quisieran mostrarle algo más allá de lo tangible, un susurro le llegó al oído, tan bajo que parecía parte del viento, pero tan claro que no podía ignorarlo. Era como si las voces del bosque, susurros de árboles, de criaturas invisibles, de seres que habitaban la misma tierra y que a menudo eran olvidados, le hablaran al mismo tiempo, dejando caer palabras cargadas de significado. El susurro comenzó a tomar forma, a estructurarse en una voz profunda y resonante. Nora no pudo evitar girar la cabeza en todas direcciones, tratando de localizar el origen de las palabras, pero no había nadie. La figura de la criatura, que había desaparecido, no se encontraba por ninguna parte. La voz parecía emanar de todas partes y de ninguna, como si el mismo aire estuviera impregnado de un mensaje antiguo y olvidado. El árbol dorado, resonó la voz. Donde todo comenzó y donde todo debe terminar. Nora, paralizada por la resonancia de las palabras, dejó que las vibraciones de la voz se asentaran en su pecho, haciéndola temblar ligeramente. No entendía completamente lo que significaban aquellas palabras, pero algo en su interior le dijo que debía ir hacia allí, hacia ese árbol dorado, como si su existencia estuviera conectada de alguna manera con ese lugar misterioso. Un impulso que parecía no tener explicación la empujaba a seguir un sendero invisible, uno que no estaba marcado por señales obvias, sino por la intuición y la fuerza de un deseo inexplicable.
El lugar donde había encontrado el claro era hermosamente sereno, pero ahora, mientras la voz se desvanecía lentamente, una nueva sensación se apoderó de Nora. Era una sensación de algo más grande, de algo que había estado esperando el momento adecuado para revelar su existencia. Con el corazón latiendo con más fuerza, Nora se adentró aún más en el bosque. Sabía que cada paso que daba la acercaba al árbol dorado, pero el camino no parecía ser uno que se pudiera caminar con facilidad. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor cambiaba sutilmente. Los árboles comenzaban a ser más altos, sus troncos cubiertos de musgo más espeso, y el aire se volvía más fresco, casi frío, como si el tiempo estuviera alterándose alrededor de ella. La luz del día, que aún era visible, se filtraba de manera irregular entre las ramas, creando sombras que parecían moverse por voluntad propia, como si el bosque estuviera observándola. Cada uno de los árboles que cruzaba parecía mirar con ojos invisibles, sus raíces saliendo de la tierra como si quisieran sostenerla, como si quisieran darle el poder de seguir adelante, de descubrir lo que le aguardaba. En medio de este entorno casi sobrenatural, Nora se dio cuenta de que la distancia no era la que solía medir en su vida anterior. No importaba cuánto había caminado, nunca parecía acercarse más al árbol dorado. Podía sentir su presencia, como si estuviera a la vuelta de la esquina, esperando a que ella lo encontrara. La sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo grande, le envolvía con cada paso que daba. Entonces, en medio de un suspiro del viento, ella lo vio. A través de un arco de ramas gruesas y entrelazadas, vio una luz dorada que iluminaba todo a su alrededor. No era el resplandor del sol, sino algo mucho más cálido, más rico, como una luz que emanaba desde el interior de un ser vivo. En el centro de ese resplandor estaba el árbol. Su tronco, de un oro deslumbrante, parecía brillar con una intensidad que iluminaba el claro como si fuera el sol mismo. Sus ramas se extendían hacia el cielo, cubiertas de hojas doradas que emitían una suave luminiscencia, reflejando la luz de una manera casi mágica. El árbol, en su grandiosidad, parecía estar vivo de una manera que ningún otro árbol en el mundo lo estaba. Era tan imponente, tan majestuoso, que Nora no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y temor al mismo tiempo. Era el árbol dorado, la pieza clave de todo lo que había estado buscando. Con pasos lentos y medidos, Nora se acercó al árbol. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía palpable, una vibración que la envolvía y la llamaba. Su corazón latía más rápido mientras sus manos temblaban ligeramente. Todo a su alrededor parecía perderse en el brillo dorado que emanaba del árbol. La figura del árbol parecía cambiar, tomando formas que iban más allá de la realidad, como si las ramas se retorcieran y se contorsionaran en patrones que no pertenecían al mundo terrenal. En un instante, Nora percibió algo más. Las hojas del árbol comenzaron a moverse, susurrando palabras que solo ella podía oír. Eran palabras que no podían ser pronunciadas en voz alta, palabras que parecían venir desde el fondo de la historia misma, como si el árbol estuviera hablándole en un lenguaje ancestral, antiguo e incomprensible. De repente, Nora sintió una fuerza extraña que la empujaba hacia el tronco del árbol, una energía poderosa que la atraía con la misma fuerza con la que un imán atrae el metal. Sin poder resistir, extendió la mano hacia el tronco dorado, y en el instante en que su piel tocó la superficie del árbol, una explosión de luz y sonido la envolvió.
Fue como si todo el bosque hubiera cobrado vida al mismo tiempo, como si todos los secretos del mundo, todas las historias de la Tierra, todas las experiencias humanas y cósmicas se estuvieran condensando en ese único momento. Los recuerdos del pasado, las promesas olvidadas, las pasiones no cumplidas, todo surgió en un estallido de visiones que la dejaron sin aliento. Nora vio fragmentos de su propia vida, pero también vio más allá, vio lo que había sido y lo que podría ser. Vio el mundo en toda su gloria y su desesperación. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, pero dejó en ella una marca indeleble. En ese momento, Nora comprendió que el árbol dorado no solo era una entidad del bosque, sino un vínculo entre el mundo físico y el mundo de lo intangible. Era un punto de convergencia entre el pasado, el presente y el futuro, y ella había tocado la esencia misma de su existencia. Cuando la visión se desvaneció, Nora se encontraba sola frente al árbol dorado. El aire había dejado de vibrar, y la calma volvió a apoderarse del lugar. Pero Nora ya no era la misma. Sabía que el viaje que había comenzado iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Había tocado algo que trascendía el tiempo y el espacio, y ahora, la verdad que había estado buscando había comenzado a revelarse en fragmentos, piezas de un rompecabezas cósmico que solo ella podría entender. El sol comenzaba a descender en el horizonte, sumergiendo el paisaje en un cálido resplandor naranja, como si la propia naturaleza estuviera despidiéndose de otro día lleno de misterios y secretos. Nora, de pie frente al árbol dorado, sentía que el tiempo mismo se había detenido, que no había nada más allá de ese momento tan vibrante y cargado de significado. Las visiones que había experimentado al tocar el tronco del árbol todavía flotaban en su mente como ecos persistentes. Eran imágenes desordenadas, fragmentos de memorias que parecían haber estado guardadas en lo más profundo de su ser, esperando ser liberadas. Mientras el suave murmullo del viento recorría las ramas del árbol dorado, Nora se dio cuenta de que la verdad que había buscado durante tanto tiempo no era algo que pudiera comprender en su totalidad de inmediato. La visión que había presenciado no era un simple destello de revelación, sino una invitación, una puerta abierta a una comprensión mucho más profunda. Algo que solo se desvelaría con el tiempo y a través de una conexión más íntima con el árbol, con el bosque y con ella misma. Se alejó lentamente del árbol dorado, aunque su mirada seguía fija en su resplandor, como si una fuerza invisible la atara a él, impidiéndole apartar la vista. El camino que había recorrido hasta llegar allí parecía ahora insignificante en comparación con lo que había experimentado. Cada paso que daba se sentía como si estuviera atravesando un umbral entre lo conocido y lo desconocido, un espacio intermedio que la invitaba a explorar y descubrir sin miedo ni reservas. El bosque que la rodeaba ya no era el mismo que había conocido antes. Ahora, cada árbol, cada hoja, cada piedra parecía estar impregnado de una vibración especial, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía palpable. Nora caminó por el sendero con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado por la necesidad de comprender lo que había sucedido. El silencio del bosque, a pesar de la abundancia de vida que lo habitaba, era profundo y misterioso, como si el mismo bosque estuviera aguardando algo. De repente, una figura emergió de las sombras, rompiendo la calma de la escena. Nora no pudo evitar dar un respingo, aunque al instante reconoció la figura. Era la criatura, el ser que había encontrado en el claro al principio de su viaje. Aunque su apariencia seguía siendo etérea y distante,
Había algo diferente en ella ahora. El brillo que emanaba parecía menos difuso, más enfocado, como si estuviera más en sintonía con la realidad de Nora. La criatura caminó lentamente hacia ella. Sus ojos, profundamente oscuros, brillaban con una intensidad inquietante, pero al mismo tiempo, había una especie de serenidad en su mirada. Una calma que Nora no había percibido antes. «Has tocado el árbol dorado», dijo la criatura con voz suave, casi susurrante, pero cada palabra parecía pesar en el aire como si estuviera impregnada de siglos de conocimiento. «Has visto lo que pocos seres vivos pueden ver. Pero eso es solo el comienzo». Nora, aunque sorprendida por su aparición, no sintió miedo. La presencia de la criatura ya no era desconocida para ella, y había algo familiar en ella, algo que le decía que había una conexión más profunda entre ellos, algo que había estado esperando ser revelado. La criatura continuó caminando hacia ella, y a medida que se acercaba, Nora podía sentir la energía que emanaba de su ser. Era una energía compleja, a la vez calmante y desafiante, como un río que fluye con fuerza bajo la superficie pero que, a simple vista, parece tranquilo y sereno. «El árbol dorado no es solo un objeto de admiración», dijo la criatura, su voz ahora más clara, más decidida. «Es un vínculo entre mundos, entre tiempos, entre las dimensiones. Cada ser que ha tocado su tronco ha sentido algo distinto, algo único. Algunos lo buscan por poder, otros por conocimiento. Pero pocos logran comprender lo que realmente significa». Nora asintió, aunque no entendía por completo el significado de sus palabras. Sentía que la criatura estaba tratando de guiarla hacia algo más grande, hacia una revelación más profunda, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había sucedido. «El árbol dorado se conecta con los recuerdos del universo», continuó la criatura. «Con todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Tu conexión con él es más fuerte de lo que crees, más antigua de lo que imaginas. Has tocado un punto de convergencia, un nodo en el tejido de la existencia, y a partir de ahora, las puertas del pasado comenzarán a abrirse ante ti». «¿El pasado?», Nora preguntó, su voz titubeante. «¿Mi pasado?». «Sí», respondió la criatura con un ligero asentimiento. «Tu historia está entrelazada con la historia del árbol dorado, con la historia del bosque. Y es momento de que recuerdes, Nora. Es momento de que recuerdes quién eres realmente y de por qué este viaje comenzó». Las palabras de la criatura se sembraron en la mente de Nora como semillas que comenzaban a germinar lentamente. Su pasado, algo que había intentado olvidar y que ahora parecía estar regresando a su conciencia con una fuerza renovada, se desvelaba ante ella. Era como si todo lo que había experimentado en su vida, todas las decisiones, todas las emociones, todo lo que había dejado atrás en busca de algo más, hubiera sido parte de un plan más grande. Una trama en la que ella misma jugaba un papel fundamental. «La verdad está más cerca de lo que imaginas», dijo la criatura, su voz cargada de misterio. «Pero debes estar preparada. El camino hacia el conocimiento verdadero no es fácil. A menudo se necesita una pérdida, una rendición, antes de que se pueda entender lo que está en juego». Nora sintió una oleada de incertidumbre recorrer su cuerpo. El peso de las palabras de la criatura parecía crecer en el aire, envolviéndola como una nube oscura. ¿Qué significaba realmente todo esto?
¿Qué pérdida tendría que enfrentar? ¿Qué debía rendir? ¿Qué debía sacrificar? La criatura se quedó en silencio por un momento, observando a Nora con esos ojos que parecían ver más allá de su cuerpo, más allá de su alma. Finalmente, habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente. Era como si la criatura estuviera transmitiendo una advertencia, algo fundamental que Nora debía comprender. No busques respuestas en los lugares equivocados. No todas las verdades están listas para ser reveladas. Algunos secretos son demasiado grandes para ser comprendidos por una sola mente. Pero tú estás en el umbral, Nora. Ya no hay vuelta atrás. Con estas palabras, la criatura comenzó a desvanecerse en la bruma del bosque, como si se desintegrara en el aire mismo. Nora se quedó allí, en medio del claro, con el eco de las palabras resonando en su mente. Sabía que había algo más grande que ella misma, algo que estaba esperando ser descubierto. Pero también comprendió que el viaje que había iniciado no sería fácil. El día había amanecido sombrío y gris, como si el cielo mismo sintiera la carga de los secretos que Nora había desenterrado en el bosque. A pesar de la claridad que emanaba del sol, el aire estaba impregnado de una sensación de expectación, de un presagio que rondaba los rincones más oscuros de su mente. Aunque el árbol dorado se encontraba aún a la distancia, su presencia parecía envolverla de una manera más tangible que nunca, como si la misma tierra que pisaba estuviera conectada con él. Como si el flujo de energía entre ellos nunca hubiera cesado. Nora sabía que, a pesar de todo lo que había aprendido, aún quedaba mucho por descubrir, muchas piezas que encajar. La criatura, con sus palabras crípticas, había dicho que la verdad llegaría con el tiempo, pero ella no podía esperar más. Sentía que algo se estaba formando en las sombras, algo que pronto se revelaría y que cambiaría el curso de su vida para siempre. Habían pasado días desde que Nora había tocado el árbol dorado, pero la sensación de estar siendo observada nunca desapareció. Era como si los ojos del universo mismo estuvieran sobre ella, esperando a que tomara la siguiente decisión, como si fuera la protagonista de una historia que solo ella podía comprender, pero que estaba siendo narrada por fuerzas más grandes que ella. Caminó por el sendero, sin un rumbo claro, guiada por la extraña urgencia de avanzar, como si algo estuviera tirando de ella hacia lo desconocido. Sus pasos la condujeron a un rincón del bosque que nunca había explorado. Allí, el aire era más fresco, y los árboles más altos y espesos, formando un dosel tan denso que la luz del sol apenas lograba penetrar. El silencio que rodeaba a Nora era absoluto, como si el mundo entero hubiera quedado en suspenso, aguardando lo que estaba por venir. De repente, una figura apareció entre los árboles. Nora se detuvo en seco, sus sentidos alertados por la presencia. La figura era humana, pero al mismo tiempo no lo era. A simple vista, parecía un hombre, pero algo en su porte y en su rostro indicaba que no lo era por completo. Su rostro, de una belleza casi sobrenatural, estaba marcado por líneas finas de sabiduría, y su mirada, profunda y antigua, transmitía una calma que solo los seres que han vivido milenios podían emanar. Llevaba una túnica oscura, que se movía con una suavidad etérea, como si no estuviera completamente anclada a la realidad, como si flotara ligeramente por encima del suelo. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, brillaban con una intensidad que parecía ver más allá de lo que era visible,
como si pudiera mirar directamente al alma de Nora y entender todo lo que ella había vivido. Nora lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. No sabía quién era, pero sí sabía que su aparición en ese momento no era casual. No era algo que hubiera sucedido por azar. Algo en su interior le decía que este ser tenía respuestas, y que su encuentro no era solo una coincidencia, sino un punto de inflexión en su camino. La figura, al parecer, había estado esperando su llegada. Caminó hacia ella con pasos ligeros, casi flotando, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz emergió en un susurro bajo, pero claro, como si cada palabra estuviera impregnada de siglos de sabiduría. «No temas, Nora», dijo el hombre, y su voz parecía tener el poder de calmar las aguas más agitadas. «He estado esperando tu llegada». Nora sintió una sacudida en su interior. ¿Cómo podía este ser saber su nombre? ¿Cómo podía saber que ella, específicamente, era quien debía estar allí, en ese preciso momento? «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible, como si temiera que el aire mismo pudiera llevarse sus palabras. «Soy un viajero del tiempo», respondió él, con una sonrisa enigmática. «O, mejor dicho, fui. Ahora soy solo una sombra de lo que una vez fui, una pieza que se desliza entre los pliegues del tiempo, observando el flujo de la historia, de las almas, y de aquellos que tienen la capacidad de cambiarla». Nora no comprendía del todo lo que él decía, pero algo en su ser le decía que debía escuchar. El hombre continuó, sin que ella lo interrumpiera, su voz calmada pero llena de una profunda emoción que Nora no había experimentado antes. «El árbol dorado no es solo un objeto sagrado. Es una clave, un punto de convergencia en el tejido del tiempo. Aquellos que logran tocarlo, aquellos que sienten su poder, están destinados a desempeñar un papel en la historia de este mundo, pero también en la de muchos otros. Pero ese papel no es uno que puedan elegir, Nora. Es un destino, uno que ya ha sido escrito en los márgenes del tiempo». Las palabras del viajero resonaron en la mente de Nora, y aunque parte de ella intentaba rechazar lo que escuchaba, algo en su interior le decía que era cierto. ¿Podía ser que su destino estuviera ya sellado, antes de que siquiera lo comprendiera? ¿Podía ser que su vida hubiera estado llevando una dirección que ella nunca imaginó? Una mezcla de asombro y temor se apoderó de ella mientras la figura continuaba, cada palabra más profunda que la anterior. «Has tocado el árbol dorado, y con ello has abierto una puerta. Pero esa puerta no solo lleva a un conocimiento lejano, a un entendimiento mayor. Lleva también a la verdad detrás de tus orígenes, a las fuerzas que te han guiado hasta aquí. No eres simplemente una joven perdida en un mundo que aún no comprendes. Eres una pieza clave, una parte del todo que debe ser reunida con otras piezas dispersas, dispersas por el tiempo, por la historia, por el cosmos». Nora sintió que su mente comenzaba a sobrecargarse con la magnitud de lo que el viajero le decía. No sabía si estaba preparada para comprender todo esto, para enfrentar el peso de las palabras que le arrojaba como si fuera algo tan natural. «¿Qué debo hacer?», preguntó, finalmente, su voz temblando, aunque decidida. «El viaje que has comenzado no es un camino fácil. Y no hay vuelta atrás. El árbol dorado te ha elegido, Nora, pero también te ha condenado. Has tocado la puerta al conocimiento, y ahora la puerta se cerrará, pero solo para aquellos que no estén dispuestos a atravesarla.
Si decides seguir adelante, si decides descubrir la verdad que hay detrás de todo esto, deberás estar dispuesta a perderlo todo. Porque solo aquellos que han perdido todo son capaces de comprender la totalidad del mundo. Nora se quedó en silencio, las palabras del viajero pesando sobre ella como una niebla densa que no podía disipar. Ella había buscado respuestas, sí, pero no estaba preparada para lo que ahora se le presentaba. No estaba preparada para perderlo todo. Pero algo dentro de ella le decía que ya no había vuelta atrás, que había tocado algo mucho más grande que ella misma, y que solo podría continuar, adentrándose más y más en las sombras del conocimiento, del tiempo, de la historia. ¿Y si no quiero perderlo todo?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. Entonces, dijo el viajero, sonriendo con una serenidad inquietante, entonces la verdad no será para ti. Y te quedarás atrapada en la oscuridad, buscando respuestas que nunca llegarán. La única manera de comprender el todo es estar dispuesto a sacrificar lo que creías que era tuyo. Solo así se revelará lo que has estado buscando. Los días que siguieron a la extraña aparición del viajero del tiempo fueron de incertidumbre y caos interior para Nora. Sentía como si el mundo que conocía, aquel que se desplegaba ante ella con su rutina diaria y sus pequeños placeres, hubiera comenzado a desmoronarse. El árbol dorado y las palabras del misterioso ser flotaban constantemente en su mente, como un eco persistente que no dejaba de atormentarla. No era la misma persona que había sido antes de su encuentro, no podía serlo. Había tocado algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que la arrastraba sin descanso hacia un destino que ella misma no entendía completamente, pero que, de alguna manera, sentía que debía aceptar. El peso de esa verdad comenzó a calar hondo en su pecho, como una sombra invisible que no podía sacudirse. En las noches, el sueño se le escapaba. Los pensamientos se amontonaban en su mente, siempre confusos, siempre en lucha por encontrar un lugar donde descansar. Sabía que su vida ya no era solo una historia personal, un relato privado de decisiones y emociones. No, ahora era una pieza de algo mucho más grande, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si estaba lista para asumir esa responsabilidad. Las palabras del viajero resonaban en su cabeza, taladrando su mente cada vez que cerraba los ojos. Solo aquellos que han perdido todo son capaces de comprender la totalidad del mundo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba para ella? ¿Qué aún tenía tanto por perder? ¿Qué le quedaba, si el destino la obligaba a desprenderse de todo lo que amaba? Era un enigma, una paradoja que la mantenía atrapada, balanceándose entre el miedo y la esperanza. En su interior, un susurro la llamaba a seguir adelante, a descender más profundo en el misterio, pero otra parte de ella deseaba huir, abandonar todo y regresar a la seguridad de una vida sencilla, sin secretos ni sacrificios. Pero no podía. Sabía que no podía. Había tocado el árbol dorado, había cruzado un umbral, y ya no había forma de regresar al mundo que conocía. Y así, en medio de su tormenta interna, Nora tomó la decisión que había estado evitando. Debía seguir buscando respuestas. No importaba lo que tuviera que perder. Si el viaje la llevara hasta el abismo, entonces allí iría, con los ojos bien abiertos, enfrentando lo que fuera necesario. Fue en una tarde gris y lluviosa cuando la oportunidad de seguir adelante se presentó. Mientras caminaba por el sendero del bosque,
Guiada por una intuición extraña y misteriosa, Nora sintió algo que la hizo detenerse en seco. Una brisa fría le acarició el rostro, pero no era una brisa común, como la que siempre soplaba entre los árboles. No. Esta era diferente. Estaba cargada de algo más, como si una energía invisible estuviera invadiendo el espacio a su alrededor. Algo estaba a punto de suceder, y Nora lo sabía sin necesidad de entenderlo completamente. De repente, vio una figura entre las sombras de los árboles. Era una silueta apenas visible, pero Nora la reconoció al instante. Era la misma figura que había visto el día de su encuentro con el viajero, el hombre que se desvaneció en el aire. No estaba sola, sin embargo. A su lado había una criatura que Nora nunca había visto antes. Era una serpiente, pero no una serpiente común. Su piel, de un negro azabache, reflejaba la luz como si estuviera cubierta de obsidianas brillantes. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, brillaban con una intensidad casi hipnótica. La criatura estaba inmóvil, como una estatua, pero sus ojos seguían a Nora con una vigilancia constante, como si esperara que hiciera el más mínimo movimiento. La figura humana, que ahora parecía aún más etérea, no hablaba, pero Nora sentía su presencia de una manera tan poderosa como antes. Ella avanzó lentamente, como si el espacio mismo se distorsionara a su alrededor, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la voz del viajero resonó nuevamente en su mente, como un susurro distante. El tiempo está a punto de desbordarse, Nora. Ya no puedes evitarlo. Has tocado el árbol dorado, has cruzado la puerta que se abría ante ti. Y ahora, el abismo te espera. Nora sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar esas palabras. La ansiedad y el miedo comenzaban a apoderarse de ella, pero algo dentro de ella también le pedía que no retrocediera. Había algo en sus palabras que la impulsaba a seguir. El viajero había hablado de un destino y de una verdad oculta, y ella estaba decidida a descubrirlo, aunque no tuviera idea de qué le esperaba. Se acercó a la criatura, que la observaba implacablemente. Era un ser majestuoso, pero también inquietante, con un poder tan palpable que parecía cargar el aire con su presencia. ¿Qué es esto?, preguntó Nora, su voz temblorosa pero decidida, aunque su cuerpo seguía estando atrapado por una mezcla de miedo y fascinación. La figura humana la miró, pero esta vez sus ojos parecían llenos de una tristeza infinita, como si lo que estaba a punto de suceder fuera inevitable, pero aún así desgarrador. Es el último de los guardianes, dijo, su voz como un eco lejano. La serpiente te llevará al abismo, Nora. Pero solo aquellos que son elegidos pueden descender sin perderse en las sombras. ¿Estás lista para el siguiente paso, para ver la verdad en su totalidad? Un sudor frío recorrió la espalda de Nora. No estaba segura de estar lista para enfrentar lo que se le venía encima, pero algo en su interior le decía que ya no podía retroceder. Era un sentimiento extraño, como si toda su vida hubiera sido una preparación para este momento, aunque no lo comprendiera por completo. A pesar del miedo, había una parte de ella que sentía un anhelo profundo, un deseo de saber, de descubrir lo que se ocultaba en las profundidades del abismo. La serpiente se deslizó hacia ella, su cuerpo moviéndose con una gracia hipnótica. En lugar de huir, Nora extendió la mano, como si una fuerza invisible la guiara a hacerlo. Al tocar la escamosa piel de la serpiente, un estremecimiento recorrió su cuerpo,
pero no era doloroso. Era más bien una sensación de conexión, como si estuviera tocando algo antiguo y sabio. La serpiente levantó la cabeza y, sin previo aviso, sus ojos se iluminaron con un resplandor cegador, y en ese momento, Nora sintió como el suelo bajo sus pies desaparecía. El descenso había sido más largo de lo que Nora jamás habría imaginado. Al principio, el abismo la había envuelto como un manto negro, pesado y denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, abrazándola sin compasión. Podía sentir las paredes de la oscuridad a su alrededor, cerrándose lentamente, pero a medida que avanzaba, el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una calma extraña, casi antinatural. No había sonidos, ni luces, ni señales del mundo conocido. Era como si la propia esencia del tiempo se hubiera detenido, como si el viaje hacia el abismo no fuera un simple desplazamiento físico, sino una inmersión en la profundidad de su propia conciencia. Al principio, pensó que todo era una ilusión, que pronto despertaría, como si todo aquello fuera solo un sueño vago y perturbador, pero a medida que los minutos, o lo que parecía ser una eternidad, pasaban, Nora comenzó a comprender que no había vuelta atrás. Había dejado el mundo que conocía, el espacio y el tiempo de la vida cotidiana, y ahora se encontraba sumida en algo mucho más grande, más complejo, que se extendía más allá de su comprensión. A su alrededor, el abismo continuaba siendo vasto, pero poco a poco comenzaron a formarse figuras etéreas, sombras imprecisas que se deslizaban a su lado, como si fueran parte de la misma oscuridad, pero también ajenas a ella. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su descenso. No podía medir el tiempo en ese lugar, no existían relojes, ni estaciones, ni días. Solo estaba ella, los susurros del viento, y las figuras sombrías que la rodeaban. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente, pero también, inexplicablemente, hacia un lugar de revelación. La figura del viajero del tiempo seguía presente en sus pensamientos, una presencia constante que le hablaba sin palabras, guiándola de alguna manera que no podía entender. Era como si él estuviera allí, en alguna parte, observándola, esperando que llegara al punto en el que pudiera comprender lo que realmente sucedía. A medida que avanzaba, Nora comenzó a ver destellos, luces tenues que parecían flotar en el aire. Al principio, pensó que era un efecto visual provocado por su cansancio, pero pronto las luces adquirieron una forma, un significado. Eran como estrellas diminutas, pero no como las que había visto en el cielo, no eran naturales. Cada una de estas luces parecía tener un propósito, una razón de ser. Algunas se acercaban a ella, otras se alejaban, pero todas parecían guiarla de alguna manera. Nora intentó tocarlas, pero al hacerlo, se desvanecían como humo, dejando tras de sí un susurro ininteligible que la llenaba de una extraña sensación de tristeza. No era miedo lo que sentía, sino una profunda melancolía, como si las luces fueran recuerdos perdidos, fragmentos de algo que había sido, pero que ya no existía. A medida que la luz aumentaba a su alrededor, Nora pudo ver más claramente. Ya no estaba sola en la oscuridad. A su alrededor, las figuras sombrías se habían formado en figuras más definidas. Eran seres humanos, pero al mismo tiempo no lo eran. Tenían una forma humana, pero sus rostros eran borrosos, como si estuvieran envueltos en una niebla espesa, y sus cuerpos parecían desvanecerse en la oscuridad, solo revelando las siluetas. Había algo inquietante en ellos,
algo que la hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista. Sentía que estos seres, aunque desconocidos, de alguna manera la reconocían y ella les reconocía a ellos. Nora se detuvo y observó a su alrededor, buscando alguna señal de que todo aquello tenía sentido. Fue entonces cuando una de las figuras, la más cercana a ella, comenzó a moverse hacia adelante. Su forma se hizo más clara, y Nora pudo distinguir un rostro. Era un rostro que le resultaba familiar, aunque no sabía de qué. La figura se acercó a ella, y, al hacerlo, Nora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad que casi parecía hipnótica. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Nora la reconoció con asombro. Era ella misma. O, al menos, eso parecía. Era una versión de ella misma, pero mucho más antigua, mucho más sabia. Una Nora que había vivido en el abismo mucho tiempo más de lo que ella misma podría imaginar. Los ojos de la figura le miraron fijamente, como si pudieran ver cada rincón de su alma, cada rincón que ella misma había intentado esconder. ¿Qué es este lugar?, preguntó Nora, su voz temblorosa, pero llena de una curiosidad que no podía apagar. La figura sonrió suavemente, pero no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano hacia ella. Nora miró la mano, y por un momento no supo qué hacer. Tenía miedo, pero algo en su interior le instaba a aceptar la oferta. Finalmente, extendió su mano y tocó la de la figura. En ese instante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, y fue como si su mente se abriera de golpe, como si pudiera ver todo el universo al mismo tiempo. Imágenes, sonidos, emociones, todo comenzó a fluir hacia ella. La historia del abismo, el propósito de su viaje, la razón por la que estaba allí, todo le fue revelado en un torrente de sensaciones tan intensas que casi la abrumaron. Lo que vio, lo que sintió, fue demasiado para procesarlo en un solo momento. Vio fragmentos de un tiempo tan antiguo que no podía comprenderlo. Vio la creación misma del universo, las estrellas naciendo y muriendo, la evolución de la vida en la Tierra, y las fuerzas que la habían gobernado desde el principio de los tiempos. Vio la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. Pero lo que más le impactó fue el conocimiento de que ella misma, aunque solo una parte diminuta de este vasto todo, tenía un papel que desempeñar en este juego cósmico. Su vida, sus decisiones, todo tenía un propósito más grande que ella misma podía comprender, pero que sentía profundamente en su corazón. Cuando las visiones cesaron, Nora se sintió exhausta. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras asimilaba todo lo que había experimentado. La figura ante ella sonrió nuevamente, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Había una mezcla de compasión y tristeza, como si entendiera el peso que acababa de ser depositado sobre Nora. «Y el viaje no termina aquí», dijo la figura, su voz suave y firme. «Has tocado el abismo, y has visto más de lo que muchos pueden ver en toda una vida. Pero ahora debes decidir qué hacer con lo que has aprendido. La verdad no es algo que se pueda ignorar, Nora. Ahora que sabes lo que hay más allá, debes elegir si vas a aceptarlo o a rechazarlo». Las palabras de la figura resonaron en su mente, pero Nora no estaba segura de qué hacer con ellas. Sabía que estaba al borde de algo monumental,
pero no sabía si estaba lista para afrontar la magnitud de lo que se le pedía. Estaba agotada, pero también sabía que no podía simplemente abandonar todo lo que había aprendido. Había tocado algo que no podía deshacer, algo que la había cambiado para siempre. El cielo parecía haber cambiado. Después de lo que Nora había experimentado en las profundidades del abismo, después de los momentos de revelación y las visiones del universo entero que casi la habían arrastrado a la locura, todo había cambiado. Había regresado al mundo que conocía, pero sentía que ya no pertenecía a él, que el tejido de la realidad había comenzado a deshilacharse en su presencia. Durante días, había vagado por los paisajes que alguna vez fueron familiares, pero ahora todo parecía extraño, como si hubiera estado mirando el mundo a través de una niebla espesa. Filtraba por la esencia misma de la verdad que acababa de descubrir. A pesar de estar rodeada por las cosas que conocía, nada le resultaba igual. Los rostros, las voces, incluso los objetos más simples parecían emitir una resonancia profunda que solo ella podía escuchar. El mundo a su alrededor ya no era el mismo, ni lo sería nunca más. Nora sabía que su viaje a las profundidades había tenido un propósito. Había sido un descenso, sí, pero también había sido una ascensión, un despertar a una realidad que no podía ser ignorada. Sin embargo, ahora que había tocado esas profundidades y vivido los secretos que su alma había anhelado conocer, ¿qué debía hacer con esa verdad? ¿Cómo podía vivir con el peso de lo que había aprendido, sin que la oscuridad que ahora habitaba en su interior la consume? Había experimentado el vacío absoluto, la revelación de la existencia y la nada, pero ¿cómo podía ella, una simple mortal, llevar esa sabiduría al mundo que conocía? ¿Podía siquiera compartirla con otros? La pregunta, sin respuesta, la atormentaba mientras caminaba por los caminos que, al principio, le parecían seguros, pero ahora eran desconocidos y llenos de incertidumbre. Había regresado a su casa, a la misma casa que tanto había amado, pero ahora las paredes parecían cerrarse sobre ella, las habitaciones susurraban viejas historias que solo ella podía escuchar. Cada rincón de la casa parecía guardaba secretos, y cada mueble, cada ventana, incluso el aire mismo, parecía estar cargado con el peso de los recuerdos. Nora no podía ignorarlo. La verdad que había tocado en el abismo no le permitiría vivir en paz. No podría continuar siendo la misma persona que había sido antes de ese descenso. Todo en ella había cambiado, y ahora tenía que encontrar un camino hacia adelante, un camino que quizás la llevaría a un destino que no podía prever. Había algo dentro de ella que le decía que ese viaje no era solo para ella, sino que su propósito se extendía mucho más allá de su ser individual. Era como si el universo mismo la hubiera elegido para llevar el conocimiento a un mundo que parecía haberse olvidado de él. Mientras caminaba por la casa, se encontraba con los objetos familiares, esos pequeños detalles que antes le habían dado consuelo y que ahora solo la hacían sentirse más ajena. Su hogar ya no le ofrecía el refugio que había conocido, sino que se le presentaba como un escenario en el que todo parecía observarla, juzgarla, como si las paredes mismas pudieran ver lo que había sucedido en su alma. En la mesa del comedor, encontró una carta que había sido olvidada en algún rincón, su nombre escrito en la parte superior con la letra de su madre, aquella que había dejado atrás hacía años, antes de que ella emprendiera su propio camino hacia el mundo exterior. Nora la tomó, su mano temblando mientras abría el sobre. Al leer las palabras de su madre, sintió una profunda mezcla de nostalgia y angustia.
La carta estaba llena de consejos y palabras de aliento, pero también de una solicitud tácita de que Nora regresara a la vida sencilla que había conocido antes, que dejara atrás el mundo de la revelación y la búsqueda constante. Pero Nora no podía. No podía simplemente volver atrás, no podía ignorar lo que había experimentado, no podía deshacer lo que sabía. Había tocado la esencia misma del universo, había sido parte del abismo y había regresado con algo que debía ser compartido, algo que no podía quedar guardado solo para ella. Sin embargo, la duda seguía acechando su corazón. ¿Cómo iba a transmitir todo lo que había aprendido sin desbordarse? ¿Cómo podía convencer a los demás de que había más de lo que veían a simple vista, más de lo que se les había enseñado? Las palabras se sentían vacías en su mente. ¿Cómo hablar de lo incomprensible? ¿Cómo describir el vacío que había tocado y las luces que lo habían atravesado? Fue entonces cuando escuchó la voz. Era suave al principio, casi como un susurro, pero creció con cada paso que daba, hasta que se convirtió en una presencia constante, una melodía que resonaba en su alma, algo que no podía ignorar. Nora miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. La voz era familiar, como si viniera de dentro de ella misma, pero también parecía provenir de un lugar más profundo, más antiguo, algo que pertenecía a las raíces mismas de la existencia. La voz no hablaba en palabras, sino en sentimientos, en imágenes. Le habló de la dualidad de la vida, de la luz y la oscuridad, del nacimiento y la muerte, del caos y el orden. Le habló de la necesidad de aceptar su lugar en el vasto tejido de la realidad, de entender que no podía escapar de lo que había aprendido, sino que debía abrazarlo y usarlo para algo más grande que ella misma. En ese momento, Nora entendió. Comprendió que el abismo, el vacío que había tocado, no era algo que debía evitar o rechazar, sino algo que debía integrar. La oscuridad no era su enemiga, sino su maestra. La verdad no era algo que debía esconder, sino algo que debía compartir. Y aunque el miedo y la duda seguían allí, también lo estaba la fuerza para seguir adelante. Había tomado la decisión de regresar al mundo, de compartir su conocimiento, pero ahora lo hacía desde un lugar de aceptación, desde la comprensión de que su viaje nunca terminaría. El abismo seguiría siendo parte de ella, pero también lo era la luz que lo atravesaba. La vida, entendió, no era un destino final, sino un viaje continuo, un proceso eterno de aprender y crecer, de abrazar tanto la luz como la oscuridad, y de entender que ambas formaban parte de un todo más grande. Con el corazón más ligero, pero también más pesado con la sabiduría que había adquirido, Nora salió de su casa. Ya no temía lo que el futuro le deparaba. Sabía que el viaje continuaría, que tendría que enfrentar nuevos desafíos, pero ahora no estaba sola. El abismo, la luz, el vacío y la presencia de la voz que la había guiado siempre estarían con ella. Su vida, su propósito, ya no estaban definidos por las expectativas del mundo, sino por una verdad más profunda y eterna, una verdad que ella misma debía llevar al mundo, con todo lo que ello implicaba. Nora avanzaba sin prisa, pero con determinación, por un sendero conocido solo por su intuición, como si el universo la guiara hacia un destino que no comprendía en su totalidad. Después de lo sucedido en la casa, cuando el abismo la había tocado y le había revelado una verdad de una magnitud tan abrumadora, algo en su interior le decía que su viaje no estaba completo. No era suficiente con haber regresado al mundo.
no lo era. Sentía que el primer paso había sido solo una preparación, que lo que había presenciado en las profundidades aún tenía más capas que explorar, más preguntas que responder. Un poder incomprensible la llamaba, y a pesar del miedo que aún sentía en lo más profundo de su ser, ella no podía darle espalda a esa llamada. Había recorrido un largo camino, pero el regreso al abismo no era un regreso literal, sino metafórico. Sabía que debía descender de nuevo, pero esta vez lo haría con los ojos abiertos, con la mente preparada para lo que fuera a encontrar. Ya no sería una víctima de sus propios miedos, había crecido. La fuerza de lo que había aprendido, de lo que había experimentado, estaba profundamente arraigada en su alma. El abismo ya no era el monstruo que una vez temió. Ya no era una oscuridad que se traga todo a su paso. Ahora lo veía como un maestro, un guía hacia el siguiente paso de su evolución. Había comprendido que la verdad, tal como la había tocado, era un mar infinito y profundo, y que si quería sobrevivir en ese mar, debía aprender a nadar. A medida que caminaba por el camino que la llevaba al abismo, el mundo a su alrededor parecía transformarse. Todo lo que veía parecía estar cambiando de forma sutil, como si la propia realidad estuviera comenzando a alterarse. Las sombras se alargaban y se torcían, el viento susurraba viejas historias, y la tierra parecía hablar con ella. Nora había llegado a un punto en el que ya no podía distinguir entre el mundo físico y el espiritual, entre lo que era real y lo que solo existía en su mente. La barrera entre ambos mundos se desvanecía, y por momentos sentía que la línea entre lo tangible y lo intangible se difuminaba. No sabía si aquello era solo su percepción o si realmente el mundo estaba respondiendo a su viaje interior, pero algo en su alma le decía que, de alguna manera, estaba tocando un lugar mucho más profundo que el que había explorado antes. En sus pensamientos, la voz que había escuchado en su hogar, esa misma presencia que la había guiado y que se había convertido en su compañera constante, volvió a hacer acto de presencia. La voz era suave, pero firme, como la corriente subterránea de un río. Era la voz del universo, de la tierra, de las estrellas, de todo lo que existía y de lo que nunca se vería. Le hablaba de la dualidad de la existencia, de la necesidad de aceptar el equilibrio entre las fuerzas opuestas que daban forma al cosmos. Le decía que debía aprender a aceptar no solo la luz, sino también la oscuridad, no solo la vida, sino también la muerte. Era un equilibrio difícil de comprender, pero esencial para alcanzar la comprensión total. A medida que se adentraba más en la espesura del bosque que marcaba el límite entre el mundo físico y el que ella sabía que la llevaría al abismo, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Los árboles parecían crecer más altos, sus ramas se entrelazaban en una especie de malla imposible de atravesar, y el aire se volvía más pesado, como si el mismo espacio estuviera empapado de antiguas energías, de conocimientos olvidados. El silencio era absoluto, pero lleno de ecos. En cada rincón de la selva, parecía que los espíritus de aquellos que habían ido antes de ella la observaban, esperando que descubriera algo que ellos nunca llegaron a comprender, algo que solo ahora estaba a su alcance. Nora sabía que no podía regresar a su vida anterior. Ya no era la misma persona que había partido en busca de respuestas. Lo había entendido en lo más profundo de su ser. Ya no había marcha atrás. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, y aunque la verdad podía ser aterradora, también era liberadora. En su interior,
una profunda sensación de aceptación comenzó a surgir. El abismo no era su enemigo. El abismo era parte de ella, una extensión de su propio ser. La oscuridad no era algo que debía evitarse, sino algo que debía ser comprendido. Había comenzado a ver el universo de manera diferente, como un conjunto de energías que fluían juntas en perfecta armonía, donde las sombras y las luces, el caos y el orden, se entrelazaban en una danza eterna. La pregunta que había estado rondando en su mente desde el principio del viaje comenzó a tomar forma de nuevo. ¿Qué era lo que debía hacer con todo lo que había aprendido? ¿Cómo podía utilizar esa sabiduría en el mundo tangible, en un mundo que seguía aferrado a lo que veía con sus ojos físicos y no entendía lo que ella había visto? Sabía que compartirla no sería fácil. La mayoría de las personas no estaba preparada para recibir una verdad tan profunda y compleja. Pero, al mismo tiempo, sentía que su misión era precisamente esa: compartir lo que había descubierto, enseñar a otros a ver el mundo de la manera en que ella lo veía ahora. Un mundo donde lo espiritual y lo físico no estaban separados, sino que formaban parte de una misma tela. Finalmente, llegó a un claro, un lugar donde la energía era tan palpable que casi podía sentirse como una vibración en el aire. Allí, en ese espacio vacío, donde el tiempo parecía detenerse, Nora se detuvo. Algo había cambiado en el ambiente. Había llegado al lugar de su destino, al lugar donde el abismo la esperaba. No estaba en el fondo de una cueva, ni en el centro de un laberinto oscuro. Estaba en el corazón mismo del mundo, en el punto de convergencia entre todas las realidades posibles. Frente a ella, una figura apareció, como una sombra que emergía del aire mismo. La figura era difusa, como si estuviera hecha de la misma sustancia que el viento, pero Nora la reconoció inmediatamente. Era la presencia que la había guiado. No era una figura humana, ni una forma fija. Era simplemente energía, pero la conocía. Era la misma voz, la misma presencia que había hablado dentro de ella durante todo su viaje. Ahora estaba frente a ella, una manifestación física de todo lo que había aprendido. La presencia la miró con una mirada profunda, cargada de sabiduría y comprensión. No era una mirada humana, sino una mirada que abarcaba todo lo que había sido y todo lo que sería. La presencia habló, pero no con palabras. Nora escuchó en su corazón. Has llegado hasta aquí, porque has aprendido a aceptar tanto la luz como la oscuridad. Has entendido que la dualidad es lo que da forma a la existencia. Ahora debes integrar todo lo que has aprendido, porque solo cuando lo hagas, podrás cumplir tu misión en el mundo. Nora sintió una oleada de comprensión. Lo que había buscado no era solo sabiduría, no era solo conocimiento. Era la integración de todo lo que había aprendido, la capacidad de aceptar el caos y el orden, la luz y la sombra, la vida y la muerte, como partes fundamentales del mismo todo. Esa comprensión era lo que debía compartir con el mundo. Solo cuando aceptara esa verdad completamente, podría comenzar a enseñar a los demás. El abismo, que antes la había consumido, ahora se convertía en el catalizador de su transformación. No era un lugar de desesperación, sino un lugar de renacimiento. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si el mismo universo estuviera preparado para cerrar un ciclo. Nora, ahora de regreso en su hogar,
se encontraba en una encrucijada emocional que la desbordaba. Había regresado al mundo físico, sí, pero algo había cambiado irremediablemente dentro de ella. No era simplemente una cuestión de tener nuevas ideas, o de haber encontrado respuestas en el abismo. Era algo mucho más profundo, algo que abarcaba su ser en su totalidad, algo que le hablaba desde las entrañas mismas de la vida, de la muerte, del caos y del orden, de las sombras y de la luz. Cada paso que daba en su entorno familiar parecía estar impregnado con una intensidad que nunca antes había sentido. La casa que una vez le pareció un refugio ahora parecía algo ajeno, como si ya no perteneciera a ese espacio, como si su alma, al haber tocado el abismo, ya no pudiera encontrar consuelo en las viejas estructuras de su vida. Durante días, Nora había intentado reintegrarse a su rutina, pero todo parecía diferente. Las conversaciones con su familia se sentían vacías, los gestos cotidianos carecían de su anterior calidez. Su marido, Daniel, había notado la transformación, pero él, como todos los demás, no podía comprender lo que ella había vivido. El amor que se habían profesado por años, la misma conexión profunda que compartían, ahora parecía un tenue reflejo de algo que se había desvanecido. Nora ya no podía ver el mundo de la misma forma que antes. Había tocado algo tan vasto, tan infinitamente complejo, que las simples alegrías de la vida cotidiana ya no le ofrecían el mismo consuelo. Había una nueva sensación en ella, una especie de presión interna, como si todo lo que había aprendido necesitara ser compartido, pero no encontraba el medio adecuado para hacerlo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, rodeada por las plantas que alguna vez le habían parecido sus compañeras más cercanas, Nora se dio cuenta de que ya no estaba sola. La presencia que la había guiado, esa energía que había encontrado en lo más profundo del abismo, ahora se encontraba junto a ella, visible de alguna manera. No era una figura, ni una voz clara, pero había algo en el aire, algo en la atmósfera que parecía contener todo el conocimiento del universo, todo lo que ella había vivido, todo lo que había aprendido. De alguna manera, comprendió que ya no necesitaba buscar más respuestas, que ya no necesitaba seguir buscando en el mundo exterior, porque todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. El viaje ya no era hacia un lugar lejano, sino hacia su propio ser, hacia una comprensión tan profunda de su existencia que no podía ser expresada con palabras, sino solo con la esencia misma de su ser. La noche caía lentamente, y con ella, una nueva sensación de paz comenzó a llenar su corazón. Nora ya no sentía la presión de resolver todas las preguntas que la habían atormentado, porque había comprendido que algunas respuestas no pueden ser comprendidas en un sentido tradicional. Algunas respuestas solo pueden ser experimentadas, vividas, y esa vivencia ya no dependía de su búsqueda activa, sino de su capacidad para estar presente en el momento, para aceptar el flujo natural de la vida y la muerte, del orden y el caos. El abismo, que antes le había parecido un lugar oscuro, una entidad fría y distante, ahora era una parte integral de ella, un espacio que ya no le inspiraba miedo, sino un respeto profundo y reverente. Una noche, mientras se encontraba en el comedor, mirando por la ventana hacia las estrellas que parpadeaban en el cielo, Nora sintió una profunda conexión con todo lo que la rodeaba. Sabía que su propósito no era regresar al mundo y compartir simplemente lo que había aprendido, sino que su misión era, en primer lugar, vivir de acuerdo con la verdad que había tocado, permitir que su propia transformación fuera el ejemplo para los demás. Comprendió, de repente,
que las respuestas no debían ser dadas con palabras, sino con acciones, con la manera en que vivía su vida, con el amor que compartía, con la paz que emanaba de su ser. El verdadero conocimiento no era algo que podía ser transmitido a través de libros o enseñanzas, sino algo que debía ser vivido, algo que solo podía ser comprendido cuando se experimentaba en lo más profundo de uno mismo. En las semanas que siguieron, Nora comenzó a vivir de manera diferente. Su relación con Daniel, aunque marcada por la distancia emocional que ahora sentía, empezó a adquirir una nueva calidad. Ya no buscaba que él comprendiera todo lo que ella había experimentado, sino que comenzaba a aceptar que su vida, aunque profundamente transformada, seguía siendo parte de un proceso mayor. De alguna manera, ella sabía que Daniel también tendría su propio camino, su propia revelación, y que su conexión no dependía de compartir una experiencia común, sino de apoyarse mutuamente en el viaje hacia el entendimiento y la paz. Pero había algo más que debía hacer. La presencia que la había guiado, ese eco profundo que resonaba en cada rincón de su ser, comenzó a hablar de nuevo, esta vez de una manera más clara, más directa. Ya has aprendido lo que tenías que aprender. Ahora debes compartirlo con el mundo, no a través de las palabras, sino a través de tu vida. El abismo no es un lugar al que volver, sino una realidad con la que vivir. La verdad no es algo que se enseña, sino algo que se vive. Nora comprendió que su misión era mucho más grande de lo que había imaginado. Ya no podía ver la vida como algo fragmentado, como algo dividido entre lo mundano y lo espiritual, entre lo físico y lo intangible. Todo estaba conectado, todo formaba parte de un mismo todo, y ella, al haber tocado la esencia del abismo, tenía la responsabilidad de vivir esa conexión plenamente. No se trataba de buscar respuestas, sino de vivir la verdad que ya había tocado. Fue en ese momento, mientras observaba el horizonte, que Nora entendió lo que debía hacer. Su vida no sería más una búsqueda, sino una manifestación de lo que había aprendido. No tenía que salvar al mundo, ni convencer a otros de lo que ella había descubierto. Su trabajo consistía en ser un reflejo de esa verdad, en vivir de manera auténtica, sin miedo, sin reservas, en aceptar todo lo que la vida le traía, tanto la luz como la oscuridad. Solo cuando viviera en completa armonía con esa verdad interna, podría realmente ayudar a los demás a descubrir la suya. Una sensación de paz profunda la envolvió. Ya no había necesidad de hacer más preguntas. Ya no había más misterio. Todo lo que necesitaba estaba aquí, en su corazón, en su alma. El abismo, que antes le parecía insondable, ya no era un misterio aterrador. Era simplemente una parte de la vida, una realidad en la que la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, se entrelazaban en una danza eterna. Nora, en ese preciso momento, se dio cuenta de que no había nada más que hacer. Había llegado al final de su viaje, pero, en realidad, todo acababa de comenzar. Ella había tocado la verdad, y ahora esa verdad debía ser vivida, no de una manera intelectual, sino de manera profunda y visceral, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento. Solo entonces podría encontrar la paz completa. Sabía que su propósito no era dar respuestas, sino ser una presencia, un faro que iluminara el camino para aquellos que también estaban buscando, aunque no sabían que el viaje hacia la verdad comenzaba en el interior y no en el mundo exterior.